valientes suscriptores, eventuales asistentes y todos los demás, les doy la bienvenida y comenzamos. Quiero hacer una mención para ajustar más las clavijas de los términos mainstream, good y bad psicoanálisis. El término mainstream indica el consenso de casi la totalidad de los actores que actúan dentro de una disciplina y en una época determinada. Es el convencimiento, la creencia instalada y sostenida dentro de un determinado campo de saber que es ejercida por los que toman las pequeñas decisiones día a día, por los comunicadores, por las autoridades en la materia, por los que ejercen poder desde sus puestos de gobierno. Ahora bien, el mainstream en sí no es correcto ni incorrecto. Es el consenso sobre una teoría, sistema o línea de pensamiento y acción. El good y el bad sí se refiere a teorías correctas o incorrectas. Sí se refiere al sentido que avanza o al sentido que retorna en el saber. En economía, y según Peter Boettke, el good economics y el bad economics es una separación de teorías, mientras que el mainstream y el mainline es una separación entre la comunidad de profesionales. Dicho esto, les recuerdo que el mainstream psicoanalítico lo he definido como esa orientación del psicoanálisis actual que se orienta por el sintagma la clínica psicoanalítica. Y cuando se llega al extremo, y es habitual que se llegue, el psicoanálisis se convierte en un sinónimo de la clínica. Desde esta orientación, antes más y ahora menos, los psicoanalistas se han permitido alguna serie de excursiones hacia otros campos. Lo han hecho bajo el mote de psicoanálisis aplicado. Desde ahí se construyeron ampulosos injertos como psicoanálisis en educación, psicoanálisis en lo laboral, psicoanálisis y salud mental, psicoanálisis de las obras de arte, psicoanálisis del mito, psicoanálisis de los cuentos de hadas. Si pensamos por un segundo en este tipo de sintagmas que acabo de mencionar y tomamos, por ejemplo, el sintagma conocido naturaleza y cultura, se puede plantear y ver fácilmente que el que primero está en la marquesina es el protagonista. En este caso, naturaleza y cultura pone en primer plano la naturaleza sobre la cultura. En ese sentido, la naturaleza es la que manda, la naturaleza es la que predomina en el pensamiento de quien escribe el sintagma. Lo que se ubica como primer término en un sintagma es lo que tiene mayor preponderancia. Así, en el sintagma, la clínica psicoanalítica, lo que está al mando imaginariamente es el primer término, es la clínica. Y es por eso que cuando se produce una elipsis, es decir, la omisión de una palabra o más de una palabra dentro de una frase, palabra necesaria gramaticalmente pero que no afecta el sentido si no está. Cuando se produce, por ejemplo, una elipsis en el saludo típico que dice ¿cómo va?, lo que se omitió es el le, como le va. Sin embargo, se entiende y no cambia el sentido la omisión del le. Cómo va y cómo le va tiene el mismo sentido. Pero cuando se produce la elipsis en el sintagma clínica psicoanalítica, lo que queda omitido es psicoanalítica y queda clínica. Puertas adentro de la comunidad psicoanalítica se entiende, pero puertas afuera, ¿qué sentido tiene? El sentido de la clínica, el sentido del edificio, el sentido del establecimiento, el sentido del consultorio. Podemos pensar también por qué no se usa o por qué no se estableció este sintagma de modo invertido. ¿Por qué no se instaló psicoanálisis clínico? El psicoanálisis clínico. Tal o cual hace psicoanálisis clínico.
Podría ser que porque de esa manera se confunde con el formato del psicoanálisis aplicado, ese que indica psicoanálisis zen, psicoanálisis D. En ese caso predomina el psicoanálisis, cuando se está en el terreno del psicoanálisis aplicado, es decir, las teorías psicoanalíticas que se han aplicado a otros campos del saber como el de la educación, como el del mito. Pero resulta que no podría tener ese formato porque la clínica no es entendida como un lugar donde se aplica el psicoanálisis. La clínica psicoanalítica, la clínica, es sinónimo de psicoanálisis. Esto es lo que estamos cuestionando. La clínica psicoanalítica es el mismísimo psicoanálisis. No es una mera aplicación del psicoanálisis a la clínica. Esto es así para los freudo-lacanianos, pero si ustedes toman por caso el texto de Lacan, que encontrarán en otros escritos establecidos por Jacques-Alain Miller, y buscan ahí Acto de fundación, que es el texto que escribió Lacan para la fundación de su escuela, encontrarán que la divide en 3 secciones. Digamos cuál es la segunda, más adelante tendremos tiempo como para revisarlo en profundidad. La segunda sección es de psicoanálisis aplicado, lo que quiere decir de terapéutica y de clínica médica Esto quiere decir que para Jacques Lacan, la medicina, la terapéutica, es un lugar de aplicación del psicoanálisis y no el psicoanálisis en sí. Tomemos también, para no dejarlo afuera, a Sigmund Freud, que era de la misma idea. Créanme que no es forzado, créanme que no se trata de un retorno a Freud, ubicarlo dentro del mainline psicoanalítico. No, tenía las mismas ideas que tenía Lacan sobre este punto. Fíjense lo que dice en una cita de Contribución al movimiento psicoanalítico, si no recuerdo mal, del año 1924 o 25. Todo eso, y nada más que eso, quería yo lograr mediante la fundación de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Está en la misma posición que Lacan, en el acto de fundación. Solo eso quería lograr. Era probablemente más de lo que podía obtenerse. Así como mis opositores comprobaban que no era posible detener el nuevo movimiento, a mí me aguardaba otra experiencia. No se dejaba conducir por los caminos que yo pretendía marcarle, por la línea principal. Es verdad que se aprobó la moción presentada por Ferenczi en Nuremberg. Jung fue electo presidente, él designó a Rickling como su secretario, se acordó la publicación del boletín para una comunicación entre el organismo central y los grupos locales. Como fin de la asociación se estableció el siguiente, como meta de la asociación se estableció el siguiente, escuchen bien: cultivar y promover la ciencia psicoanalítica fundada por Freud en su condición de, escuchen y no se caigan para atrás, de psicología pura. Cultivar y promover la ciencia psicoanalítica, mal que le pese a los ensayistas, a los literatos, a los que dicen que el psicoanálisis no es ciencia. Cultivar y promover la ciencia psicoanalítica fundada por Freud en su condición de psicología pura. Psicología pura. ¿Recuerdan cuando les comentaba que Jacques Lacan hacía psicoanálisis puro, fundamental o básico? Bueno, en su condición de psicología pura y en su aplicación a la medicina y a las ciencias del espíritu. Alentar el apoyo recíproco entre los miembros en todos los esfuerzos por adquirir y difundir conocimientos psicoanalíticos, psicología pura y aplicación en medicina. Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, 1914, me equivoqué, no era 1924 ni 25, era 1914.
página 43 van a poder encontrar esta hermosa cita que nadie les lee. Entonces, la última cosa en este repaso sobre el mainstream psicoanalítico, ese psicoanálisis que se orienta por la clínica psicoanalítica, para indicarles que también se podría decir que hay ahí un silogismo roto. La primera parte dice, el psicoanálisis es Freud y Lacan. La segunda parte, y la que estamos aportando, indica que ni Freud ni Lacan hablaron de clínica psicoanalítica, mientras que la conclusión dice que el psicoanálisis es la clínica psicoanalítica. Esto es lo que es un silogismo roto. Quiero explicarles ahora brevemente la elección del título que indica de la clínica a la crítica. Tiene al menos dos referencias posibles. Sobre la crítica hay que mencionar que Karl Popper, así como Mario Bunge, era de la misma idea. La crítica es, dentro de la jerarquía de la ciencia, una actividad que solamente está detrás de la primer actividad que se requiere en la ciencia, que es la innovación o la creación de teorías. Después de eso viene la crítica de las ideas predilectas. Así funciona la ciencia, criticando sus ideas predilectas. Por eso el pasaje de la clínica, que no existe en los textos de Freud y de Lacan, a la crítica, que invita a pensar que la clínica no existe en los textos de Freud y de Lacan. El segundo motivo tiene que ver con lo que leímos antes, el texto de Lacan en la fundación de su escuela, que se llama Acta de Fundación, donde divide la escuela en 3 secciones. La segunda la leímos, la primera la vamos a leer en profundidad en la clase 3, y la tercera es la sección de recensión del campo freudiano. Esto es algo muy similar a la crítica de todos los textos que surjan dentro del campo del psicoanálisis freudiano. Sección de recensión del campo freudiano. Les leo porque a la vez se divide en 3 puntos. El primero, comentario continuo del movimiento psicoanalítico. La disciplina del comentario es un modo de crítica. Sigmund Freud no usa en toda su obra el sintagma clínica psicoanalítica, pero veámoslo más de cerca. Fijémonos entonces en el rastreador freudiano 4.1, que contiene casi la totalidad, si no la totalidad, de la obra de Sigmund Freud digitalizada. Busquemos aquí, para hacerlo de un modo rápido, el sintagma clínica psicoanalítica y veamos los resultados. Obsérvese que no se encontró el sintagma, siendo que reconoce sintagmas de más de una palabra. Pero ahora busquemos mejor clínica. Y ahora sí veremos cantidad de resultados. El término clínica se encuentra en 219 textos en un número de 361 veces que se ha encontrado. Sería bastante largo, no lo podemos hacer ahora, y tedioso recorrerlos todos, dado que son 361, pero les puedo asegurar que he realizado el trabajo de ir buscando y nunca aparece una sorpresa. Siempre Freud se refiere al término clínica en este sentido o en estos sentidos, en estas acepciones, como historia clínica, como observación clínica, como experiencia clínica del clínico,
la clínica en tanto el edificio, por caso Erburgesli, el hospital psiquiátrico donde trabajó Jung, lo repasamos la primera clase. También en tanto clasificaciones clínicas, como explicación clínica o como nueva entidad clínica. También ha hablado de la clínica de las neurosis y sí, muchas veces utilizó el término experiencia clínica. Es decir, Freud habla de una clínica que no se emancipa del método clínico, pero será muy rico recorrer cuando hablemos de experiencia la diferencia que hay entre el término que usa Freud, que es experiencia clínica, y el término que utiliza Lacan, que es experiencia psicoanalítica, a no confundir estas sutilezas. Tampoco Jacques Lacan ha utilizado el término o el sintagma clínica psicoanalítica, si bien ha utilizado muchísimas veces el sintagma experiencia psicoanalítica. En el momento en que nos dispongamos a hablar del concepto muy utilizado en la obra de Jacques Lacan, experiencia psicoanalítica, vamos a tener que repasar un libro como este de Martin Schey llamado Cantos de experiencia. La experiencia no es un concepto simple y experiencia psicoanalítica menos. Mi impresión fue que se produjo un montaje. Donde Lacan habla de experiencia psicoanalítica, los psicoanalistas han ido a leer allí clínica psicoanalítica. Ese montaje me parece una asociación de palabras, pero una asociación ilícita de palabras. Como en aquel momento suponía que se me podía criticar que esto se debía a un purismo o a una petición de principios, es decir, exigir que no se diga más clínica psicoanalítica y que se diga experiencia psicoanalítica por simple capricho. En aquel momento, en aquel artículo de la revista El Rey está desnudo, titulado Clínica Psicoanalítica, veamos, argumenté estos 4 puntos que me parecen interesantes. ¿Por qué es necesario hablar de experiencia psicoanalítica y no de clínica psicoanalítica? 1. Porque el que cede sobre las palabras tarde o temprano cede ante las cosas, sabiendo que los hechos en la enseñanza de Jacques Lacan son hechos de discurso. 2. Porque no era Jacques Lacan alguien que descuidaba el uso de los términos. 3. Porque el vocablo experiencia es inagotable, mientras que al término clínica psicoanalítica podemos hacerle decir lo que queramos. Hay que leer a Donald Winnicott justo ahí, donde trataba de recomponer el término contratransferencia en el uso abusivo que se le daba en su época. Winnicott escribía esto: creo que a la palabra contratransferencia ahora debería restituírsele su uso original. Podemos utilizar las palabras como gustemos, sobre todo tratándose de las palabras artificiales como lo es esta. Naturalmente, una palabra como self sabe más que nosotros, nos usa y puede gobernarnos, pero contratransferencia es un término que nosotros podemos esclavizar. Cámbiese contratransferencia por clínica y self por experiencia, y ahí está la conexión con esta cita. 4. Porque el uso del vocablo experiencia es fundamental en la obra de Jacques Lacan y todavía ni siquiera se lo ha señalizado. Alguna vez en una librería abrí un libro sobre conceptos de Jacques Lacan que decía algo así: experiencia es el término más utilizado por Lacan y el menos estudiado de su enseñanza. Entonces, un poco más para clarificar la cuestión del término experiencia, vamos a decir, siguiendo esta lectura, que Jacques Lacan utilizó en un solo seminario, el seminario libro 7, esta cantidad de sintagmas que tenían en su interior el término experiencia. Fíjense la variación de uso que hace Jacques Lacan del término experiencia y constaten que es uno de los términos más complejos en la obra de Jacques Lacan. Literatura experimental, experiencia religiosa, experiencia familiar, experiencia clínica,
experiencia de Freud, nuestra experiencia, hecho de experiencia, experiencia fantasmática, experimento, experimento mental, experimentum mentis, experiencia de la acción humana, experiencia analítica de la fantasía, experiencia del sujeto, experiencia psicoanalítica, experiencia inefable, experiencia del diván. ¿Por qué suponemos que estos son sinónimos de clínica psicoanalítica? Una breve mención referido al trabajo en lo que se denomina clínica psicoanalítica. Por algún motivo me veo en la obligación, tal como me vi cuando hacía el artículo Clínica Psicoanalítica, veamos, de dar algunas explicaciones sobre este punto. Y es que no me estoy oponiendo con esto a las investigaciones que se dan, por caso dentro de la Sociedad Apertura para Otro Lacan, investigaciones guiadas por el programa de investigación científico, que se esfuerzan en hacer pasar a la clínica por ese otro Lacan. Esto tiene como resultado otro nuevo sintagma que es la otra clínica. Entiendo que esta otra clínica sería una clínica más racional, sería una clínica psicoanalítica más rigurosa, menos distorsionada y desambiguada de Freud y el freudolacanismo. Son esfuerzos útiles y está de más decir que me he beneficiado de ellos. Pero ya son varios los que trabajan en esta línea y no termino de identificar si hay trabajos que van en la línea de la investigación en psicoanálisis puro, fundamental o básico. Ese es el punto que trato de levantar. Pasemos entonces ahora y para terminar a mostrar con una buena cantidad de gráficos que no existe en la obra de Jacques Lacan el uso permanente al sintagma clínica psicoanalítica. Tomemos por caso este primer gráfico. Ahí pueden verlo. Este gráfico rastrea distintos términos. Clínica, clínica psicoanalítica, experiencia clínica, clínica analítica, experiencia analítica y experiencia psicoanalítica. Los términos están en francés porque tomé estos datos de la fuente www.stafferla.free.fr, que es la extensión que indica que es de Francia. Hice un recorrido por, como ven acá, todos los seminarios de Jacques Lacan. Este gráfico está dedicado a los seminarios de Jacques Lacan. Fíjense que lo que predomina es el término experiencia analítica. Se puede decir que clínica es la que le sigue. Podrán ver en rojo clínica psicoanalítica. Estas son las cantidades: 0, 10, 20, 30, 40, 50. Ha llegado a mencionar experiencia analítica. Experiencia analítica la ha llevado a nombrar más de 60 veces en el seminario 12, correspondiente al 64-65. Clínica psicoanalítica, como les decía, ha sido usado 1, 3, 5 veces en los seminarios, pero hay que ver el contexto en que utiliza el término. Experiencia clínica, muy poco. Este sí es el término de Freud. Experiencia clínica, también lo utiliza Lacan. Clínica analítica y clínica psicoanalítica son casi lo mismo. En este gráfico las he separado, pero en otro gráfico no. Experiencia analítica y experiencia psicoanalítica también serían lo mismo. Pasemos entonces al próximo gráfico. Fíjense acá, sí, este es bastante contundente. Fíjense ustedes en este gráfico que toma la cantidad de veces que en la totalidad de los seminarios Jacques Lacan usa el sintagma clínica psicoanalítica
y la cantidad de veces que usa el sintagma experiencia psicoanalítica, teniendo siempre en cuenta que el punto está en que no son sinónimos. Observen entonces que clínica psicoanalítica es utilizado 5 veces. 1, 3, serían 4, 5 y acá hay otra más. 6 veces. Pasemos entonces, también sacado de la fuente stafferla.free, que contiene todos los seminarios de Jacques Lacan en francés. Pasemos al próximo. Acá sí se confronta experiencia y clínica, es decir, los sintagmas depurados de alguna manera, no clínica psicoanalítica ni experiencia psicoanalítica, sino experiencia y clínica. Fíjense cómo sí, Lacan utiliza muchísimas veces el término clínica, aunque va decayendo en su uso, pero fíjense la cantidad de veces que Lacan utiliza el término experiencia. 258, 315, 332, 327, 274. Es inmensa la diferencia. ¿Cuál dirían ustedes que es el término que interesa a Lacan de estos dos? ¿Experiencia o clínica? Bueno, en este flyer sí podemos ver ya con algunos datos, tomado de la fuente Patou Lacan, de la escuela lacaniana de psicoanálisis. Entre 1926 y 1981 contiene casi todos los escritos, conferencias, entrevistas que ha dado Jacques Lacan. Tiene una cantidad de páginas de 1976, atraviesa una cantidad de 65 años, desde el 26 hasta el 81, y fíjense que la cantidad de entradas para clínica psicoanalítica en esa cantidad de años y en esa cantidad de páginas es 8. 8 veces en 1976 páginas durante 65 años, Jacques Lacan dijo clínica psicoanalítica. La cantidad de entradas para clínica analítica es 0. Hay que remarcar también lo que está en paréntesis. Usó 8 veces en esa cantidad de años y en esa cantidad de páginas el término clínica psicoanalítica, pero todas en un mismo y único texto de 5 páginas. Otra vez de la fuente Patou Lacan, 1926-1981, deja por fuera los seminarios, claro está, se trata solamente de los escritos de Lacan. En una cantidad de 1976 páginas, en una cantidad de 65 años, la cantidad de entrada para experiencia psicoanalítica es 37 y la cantidad de entradas para experiencia analítica es 142. En el total, porque son casi lo mismo, experiencia psicoanalítica y experiencia analítica no tienen mayores diferencias, son casi sinónimos. Lacan las ha dicho 179 veces. Recordemos que clínica psicoanalítica y clínica analítica, que también en un punto son sinónimos y son lo mismo, las ha dicho solamente 8 veces. Pasemos entonces a graficar de un modo claro todos esos datos juntos. Fíjense, acá está la sumatoria de el concepto o el sintagma clínica analítica más clínica psicoanalítica en la totalidad de la obra, seminarios, escritos, otros escritos y todos los escritos que se van a encontrar en Patou Lacan. La cantidad de veces que en la totalidad de la obra de Lacan está dicho clínica analítica y clínica psicoanalítica es de 15 veces, mientras que si sumamos experiencia analítica y experiencia psicoanalítica, suma 668 veces que Lacan las ha pronunciado. En esta A mayúscula muy grande se representa la proporción de este número, mientras que en esta pequeña A que puse en un círculo rojo
se representa la cantidad de 15 veces que ha dicho clínica psicoanalítica. Fíjense ustedes de un modo bien gráfico cuál es la diferencia de un sintagma, experiencia psicoanalítica, y de otro, clínica psicoanalítica. Sin embargo, en el freudo-lacanismo ha triunfado la clínica psicoanalítica. Esta nimiedad ha triunfado por sobre esta bestialidad de letra. Finalmente, solamente en seminarios, en los años 1953 a 1980, clínica es dicho 341 veces y experiencia fue dicho 3.752 veces. Bien, dejemos esto entonces y creo que también podemos dar por finalizada esta clase para encontrarnos en la próxima parte de esta clase 2, donde vamos a develar el secreto de dónde salió el establecimiento del concepto o del sintagma clínica psicoanalítica. ¿Quién fue el que lo ha insertado? Vamos a develar ese secreto. Hasta aquí llegamos. No olviden de dar un like, de suscribirse, eso ayuda mucho al canal a que llegue a otras personas. Y si quieren, activar las notificaciones, así están al tanto de las próximas clases. Saludos a todos y nos vemos la próxima. Chao.